Vamos a ir a las islas del Pacífico, a Vanuatu. International Transfer. Bye bye. Ahora sí, ya estamos aquí. Estamos en Vanuatu, el famoso Vanuatu. Uno de los países más desconocidos de nuestro planeta. Vanuatu, ubicado en la Melanesia. Si no les dice nada, aquí les voy a dejar el mapa. Melanesia es una zona del Océano Pacífico. Por ejemplo, está la Polinesia, donde está Isla de Pascua, y la Micronesia. Micronesia también es un país. Así que para no enredar, estamos en las islas del Pacífico. Pero nosotros estamos aquí en Vanuatu. Bueno, a mi lado, los clásicos cocos. Este es el mero centro de la ciudad de Port Vila, que es la capital y obviamente la ciudad más grande de Vanuatu. Vanuatu tiene algunas curiosidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Vanuatu apareció en las noticias porque protagonizó la goleada más grande en la historia oficial del fútbol mundial. Le ganó 46-0 a Micronesia. De todas formas, no se jugó aquí en Port Vila, pero Vanuatu ganó. Así nomás, po. Es un lugar muy pequeñito, pero cada país, cada ciudad tiene algo que enseñarnos. Este es un país que tiene 319.000 habitantes. Mi idea era mostrarles un poquito de esta ciudad, un poquito del centro, pero se está yendo el día. Así es que sigo mañana mejor. Ya inició el día aquí en Vanuatu. Recuerden, estamos específicamente en Port Vila. Así es que les voy a mostrar los principales puntos de esta pequeña capital del mundo. Nos fuimos, vamos, el día está espectacular. Se puede ver que está súper soleado, pero igual hacen unos 23, 25 grados, lo cual es súper bueno. Esta es la principal calle de la capital. Miren, aquí va el transporte público. La mayoría son vans que recorren de un punto a otro de la isla. Aunque la isla no es, la ciudad en sí no es tan grande, o sea, en 10 minutos a partir de acá, llego al final de la ciudad, que sería el aeropuerto. Como todo buen país, Vanuatu tiene sus símbolos locales. Aquí está el jabalí Tusker, la cerveza nacional de este país. Y esta es Cascade, es el agua soda, el agua con gas nacional también. Miren, aquí está el Club Lit, una discoteca local, obviamente cerrada a esta hora. Y al ladito hay un restaurante, porque aquí también hay comida internacional. Miren este local, se llama Cocina Filipino. ¿Qué les parece? Está el chanchito, el pescadito y el pollito. Hace poco también grabamos en Filipinas y conocimos bastante de la historia de su capital Manila y del país en general. Es un video que ya está disponible. Como siempre, se los voy a dejar por ahí o ahí, por si lo quieren ver. Con respecto a las comunicaciones, no porque este sea un país chico, va a estar desconectado del mundo. Aquí, miren, también hay 4G. Y como en muchos países que son islas, la principal compañía es Digicel. No es mi auspiciador, pero si quiere podemos conversar. Aquí el calzado nacional es la chancla, porque el vanuatuano anda siempre relajado, entonces ¿para qué andar con zapatillas, con bototos ni hablar? Aparte de la temperatura óptima. Este es el supermercado más grande que hay en la ciudad, o al menos eso me dijeron. Se llama Au Bon Marché Downtown. Ahí lo tienen. Si un día andan por acá y necesitan comprar algo, ahí está. Y enfrente, justo enfrente, está el mercado de Port Vila. Aquí es donde están todas las frutas, las verduras. Es muy fácil encontrarlo porque tiene estos tótems. Y también fue hace muy poco reconstruido. No totalmente, pero sí la parte de los baños.
por ejemplo, porque por aquí pasó el ciclón Pam, un desastre natural que lamentablemente golpeó muy fuerte a este país. Vamos a atravesar el mercado y continuamos nuestro paseíto. Miren, esas son como raíces. Todo verde acá, todo fresquito. Hartas lechuguitas, miren esas lechuguitas, qué ternurita. A 250 batu, no te lo pierdas. Este mercado abre súper temprano, abre a eso de las 8. Miren, un detalle muy bonito acá, las envuelven con su hoja. Por 50 batus te puedes llevar tu bolsita reciclable, cosa que así llegues con la frutita fresquita donde tu mamá. Miren los cocos también. Aparte de gente local, por acá también se ve mucho turista que viene a comprar. Claro, porque hay que ser vivo, hay que ser pillo. No estar comprándolo todo en el supermercado. Nada en contra del Bon Marché, pero si está el mercado al frente, está diciendo. Espectacular. Ahí al frente está la isla Iririki, que tiene un resort. Se puede ver la gente que pasea en lanchas. Allá hay un hotel, ese es el Grand Hotel. Por ese tipo de cosas es que al llegar uno aquí al aeropuerto siente que está con una vibra diferente, muy diferente a la de Australia, por ejemplo, desde donde veníamos, muy diferente a otros lugares. Aquí se siente la paz, se siente el relajo, el buen clima. Este país es un paraíso. Ahora continuamos nuestro paseíto por todo lo que es la costanera de Port Vila. Para los que les gusta la aventura, aquí hay lanchitas. La plaza está súper bonita. Tiene hasta estas máquinas para que modeles tu cintura, y que es cada día más hermosos. Hay que tener cuidado de caerse, eso sí. Si lo tuyo son los brazos, aquí le pones bueno. Todo muy bien cuidado, todo muy bonito. Incluso aquí atrás hay una pérgola. A esta hora están todos protegiéndose del sol y comiendo algo. Miren, este que está aquí no es José de San Martín, sino que es Golovin. Golovin era un navegante ruso y que en 1809 llegó acá. Imagínense, de súper lejos. Y ese fue el primer contacto entre los rusos y Vanuatu. Así es el idioma de acá. De todas formas, donde uno va, hablan inglés. Yo diría que también son un país bilingüe. Aquí vamos a bajar. Miren, es súper bajito acá. No hay profundidad. Así que nadar aquí es una cosa espectacular. Seguramente todo lo que escucharon hace un rato sonaba con una musiquita de fondo. Aquí está el porqué. Está la banda local. Han tocado hasta la canción de la Navidad. No sé por qué. Les gusta el vacilón. Este es el mercado de artesanías. Abre todos los días desde las 8. Mira, esto es tan bonito. ¿Cómo lo veis? Hello. Harto cerdito por acá. Hay más cerditos. Hasta la mandíbula del cerdito te venden. Miren, con el diente. Yes. Y este es el diente del cerdito. The pig after the dentist. Y el mismo puerquito, el cerdo, es el símbolo que aparece en la cerveza Tasker que les mostré hace un ratito. Vanuatu Water, otra agua local. No es mi auspiciador, pero siempre podemos conversar. Listo, continuamos. Esta es la principal esquina, este es el punto neurálgico. Aquí es donde confluyen las principales avenidas de la capital. Y está justamente representado con esta tremenda botella de agua soda Cascade, el producto nacional de este país. Así es que ya lo saben, si un día quieren darle un dato potente, un dato que nadie sepa, les pueden contar. Ya puedes decir que aquí en Vanuatu, este es el punto neurálgico. Este sería como el obelisco de ellos, la botella, el Zócalo, la Plaza Italia.
Ahora para cruzar tengo que esperar a que pasen todos estos autitos. Continuamos, se vienen más sorpresitas. Estamos conociendo Vanuatu. No lo olviden, la capital, Port Vila, un país muy especial, un país muy desconocido para muchos, incluyéndome a mí. Pero como la idea es mostrar los lugares diferentes, es que estamos acá. Hasta el momento no me he encontrado con ningún latino, con nadie que hable español, y eso que llevo aquí como 3 días. La mayoría de los turistas son de Estados Unidos, también muchos australianos, por razones obvias. Aquí estamos a unas 2 horas y media en avión de Brisbane, una de las principales ciudades australianas. Miren qué camisón. ¡Qué buena! Una camisa fresquita, veraniega, refrescante, miren esta, es de piñas, ¿eh? Y el bananón, ¿eh? La banana. Muchas veces he visto de que te venden ropa típica, pero los locales no la usan. Pero en cambio aquí en Vanuatu sí, los vestidos turísticos, estos que son bien coloridos, bien llamativos, sí los usan la mayoría de las chicas. Obviamente no las ando grabando porque uno no anda haciendo ese tipo de cosas, molestando a la gente. Pero sí, aquí sí usan la ropa típica nacional. Este es el parque Fatumaru, que queda frente a la costa. Un lugar súper apacible, especial para venir aquí a hacer picnic. ¡Qué picardía! Miren, el Pizza Hut, aquí se llama Pizza Hut. Ahí está el número por si quieren pedir una. Si pensaste que un lugar tan pequeño no tendría cine, no pues. Miren, aquí están los últimos estrenos. Eso sí, en francés. Aquí está el correo, Vanuatu Post. Ese es el periódico local, el Daily Post. Así que si te quieres informar sobre noticias de este país, ya lo sabes, aquí abajito, dailypost.bu. Esta es la oficina del presidente. Así que si le quieren escribir, aquí está la dirección. Por aquí también está la oficina de transporte y edificios gubernamentales. Así que este sería como el barrio cívico. Tremenda hoja, gigante. Claro, esta es la zona de oficinas. Aquí está la televisión de Vanuatu. Estos son los principales medios, radio y televisión. Ahí están secando unas bolsas. Solo Dios sabe por qué. Continuamos. Este debe ser el walking tour más rebuscado que hemos hecho en este canal. Esa es la estación central de policía. Aquí estamos en pleno centro, donde está todo el comercio, los supermercados, aquí está todo el mundo haciendo las compras, todo muy movido. Ahí está la oficina de Air Vanuatu, la aerolínea nacional. Así son las bolsas de basura aquí en Vanuatu. Ahí pueden leer, dice Port Vila. No sé, mi idea es mostrarles lo que más se pueda. Y este es el Banco Nacional. Ahí dice 40 años. Llevan 40 años de independencia. Y justamente este es el Parque Independencia. Independence Park. Viene justo en la hora en que están aquí los jóvenes practicando, porque para meterle 46 goles a Micronesia no es llegar y jugar, hay que entrenar todos los días. Y aquí están los muchachos, miren allá al fondo. Muy bien, ¿eh? Ahora continuamos en esa dirección. En el colegio. Este edificio grande es el Centro Nacional de Convenciones. Miren, esta es la Biblioteca Nacional de Vanuatu. Este es el Museo Nacional de Vanuatu. Obviamente está en remodelación, pero vamos a entrar. ¿Sí? Ahí está el edificio del Parlamento, con la bandera, muy bonito también.
En conclusión, Vanuatu fue mucho más buena onda y sorprendente de lo que yo había pensado en un principio. Y a pesar de que estemos separados por un tremendo océano, fue como conocer al vecino que vive en el pasaje de atrás y darnos cuenta de que al final de todo no somos tan diferentes. Espero que el video te haya gustado. Si es así, suscríbete y sé un ganador. Y nos vemos en un siguiente destino.